Buenas tardes, hoy viernes 2 de mayo, siendo la 13:54, se da formalmente por iniciada la sesión del día de hoy, que lleva como tema que es la confidencialidad contra el seguro. Voy a proceder a hacer el pase de lista. Secretaria. Presente. Vocal 1. Ella va a comunicarse con nosotros a través de videollamada. Ok, vocal 2. Presente. Vocal 3. Presente. Y vocal 4. Presente. Ok. Ahora a continuación vamos a dar una pequeña acta, una pequeña lectura de lo que se habló la sesión pasada. Primero que nada vamos a aprobar la orden del día de hoy y bueno, vamos a hacer les voy a dar un resumen de la sesión anterior. Se analizó un caso clínico con diagnóstico de anencefalia desde una perspectiva bioética, médica y legal, y se destacó la importancia del respeto a la autonomía de la madre, pero se aclaró que no es un derecho absoluto, especialmente si contradice los principios de beneficencia y no maleficencia. Se discutió también la necesidad de educar e informar a la madre sobre voluntades anticipadas y limitaciones médicas. También se señaló la importancia de la documentación adecuada para llegar a una buena decisión médica en el caso del acta de RCP3 y de cuidados paliativos. Se abordaron conflictos ético-legales de cuando el personal médico decide actuar en contra de una orden de no reanimación. Se analizaron implicaciones legales vistas desde la perspectiva de la Ley General de Salud, del Código Penal del Estado de Aguascalientes y la jurisprudencia de la Suprema Corte. También se enfatizó el rechazo al encarnamiento terapéutico y el apoyo a cuidados paliativos, y se abordó la objeción de conciencia, concluyendo que no implica para justificar acciones contrarias al RCP3. Y bueno, en cuanto a la toma de decisiones, por unanimidad, el comité se pronunció en contra del encarnizamiento terapéutico y a favor del acompañamiento y apoyo psicológico para la familia. Una vez terminado y ya aprobada el orden del día, vamos a proceder a la presentación del caso. La compañía de seguros le reclama copia íntegra del... A una paciente, la compañía de seguros le reclama copia íntegra de la historia clínica de su marido, que fue fallecido de hepatitis C y portador de VIH. La paciente hizo la solicitud al centro de salud y se le entregó un informe emitido por el médico en el que se especificaba la solicitud al centro. La fecha del fallecimiento del paciente. Como consecuencia de una septicemia tras un trasplante hepático y la fecha del diagnóstico de la hepatitis C que ocasionó la cirrosis hepática, motivo del trasplante hepático. El paciente presentó un cuadro clínico de 2 meses de evolución caracterizado por alza térmica persistente sin más síntomas o signos en el examen físico que ayuden al diagnóstico clínico, por lo que se realizaron exámenes complementarios de laboratorio encontrándose serología reactiva para VIH. El diagnóstico se obtuvo mediante 2 pruebas seriadas con técnica de ELISA y método de quimioluminiscencia. Además se realizó PCR cuantitativa con carga viral para VIH de 407,000 copias, conteo de células CD4 de 11.34 células por mililitro. La compañía de seguros se dirige a la esposa del fallecido e insiste en solicitar la historia clínica completa del paciente. Cuando el paciente contrató el seguro ya sabía de su condición médica. La confidencialidad. Bueno, para dar una pequeña introducción al tema, estamos de acuerdo en el ámbito de la atención sanitaria y la gestión de seguros. El acceso a la divulgación de información médica son temas que deben manejarse con un alto grado de responsabilidad, respetando los derechos del paciente así como de su familia. En México, la protección de la historia clínica y la confidencialidad de los datos médicos están estrictamente regulados por diversas leyes que buscan garantizar que la información personal de la salud sea tratada con mayor prudencia y seguridad. En especialmente el caso cuando un paciente ha fallecido, ya que los familiares o herederos pueden enfrentarse a solicitudes de información médica de terceros como compañías de seguro que requieren datos complementarios para procesar reclamaciones. En el contexto de este caso,
pues la esposa solicita acceso a la historia clínica de su esposo fallecido para dar respuesta a una reclamación presentada por la campaña de seguros. La aseguradora insiste en obtener la historia clínica completa a pesar de que la paciente ya ha recibido un informe médico detallado que pues especifica las condiciones médicas del fallecido, incluidos los diagnósticos de hepatitis C, VIH y la causa de muerte. En esta situación se pone en relieve la importancia de comprender los derechos legales y la protección de los datos en torno a la historia clínica, especialmente cuando los familiares solicitan la información médica tras el deceso del ser querido. La discusión sobre la divulgación de la información médica en este contexto involucra no solo cuestiones éticas relacionadas con la confidencialidad médica, sino también el equilibrio entre la protección de los datos personales y el derecho al acceso a la información de los familiares y las responsabilidades legales a las instituciones médicas y aseguradas. Es esencial que tanto los profesionales de la salud como las aseguradoras comprendan y alquilen completamente las normativas vigentes para garantizar el respeto a los derechos de las personas que están involucradas. Bueno, como ya se comentaba, pues la confidencialidad es un deber profesional y ético que obliga a los médicos y a todas las instituciones de su consentimiento para poder proteger la salud, la información personal y la clínica del paciente, evitando que sea divulgada a terceros sin su consentimiento. Este principio pues no es opcional ni relativo, es una obligación moral, legal y deontológica que forma parte de la confianza en que el paciente nos está depositando a cada uno del personal de salud desde el momento que entrega información íntima y delicada con la expectativa de que sea utilizada exclusivamente para su atención médica. En este caso específico estamos frente a una situación compleja de un paciente que ya falleció con sus diagnósticos delicados, que es el VIH y la hepatitis C, cuya información clínica pues es solicitada en su totalidad por una compañía de seguros, y es aquí donde nosotros debemos dejar en claro que la muerte del paciente no anula el deber de su confidencialidad. Este principio pues prive más allá de la vida del paciente y se relaciona con el respeto a su dignidad, a su historia, a su integridad como persona y también la protección de sus seres queridos. Y pues también aquí debemos recordar que el paciente en este caso no dejó ningún consentimiento explícito que autorice la entrega de su expediente complejo tras su fallecimiento. Y aunque la solicitud en este caso venga de su esposa, y aunque haya motivos legales o administrativos por parte de la aseguradora, esto pues no, obviamente no es suficiente para vulnerar el principio ético de la confidencialidad. Y pues aquí no se está hablando solamente de un trámite, sino de una decisión que puede afectar tanto la memoria del paciente, su reputación y los derechos de sus familiares. Tal como lo comentaban mis compañeras, la información médica sigue siendo confidencial incluso después del fallecimiento del paciente. Por lo tanto, divulgarla sin garantías o sin consentimiento adecuado pues indicaría una violación del principio de confidencialidad médica. Si el paciente fallecido no expresó su consentimiento para que terceros, incluyendo en este caso a la esposa o aseguradoras, accedieran a la historia clínica completa, pues de cualquier modo debe ser muy restrictivo a la hora de su divulgación. El médico asimismo tiene que, pues al emitir un informe específico con información clínica relevante, debe intentar equilibrar el derecho de la esposa y asimismo el deber de confidencialidad. Pues por lo tanto esto realizado con la finalidad de proteger al paciente incluso después de haber fallecido. También tenemos que recordar que pues, las instituciones son las que son dueñas precisamente del historial del paciente. La verdad es que como aseguradora deja mucho que desear. Ellos deberían de haber quedado conformes con el resumen que se les da, porque eso es lo que se les va a dar. Entonces tampoco podíamos pasar por alto la normativa de que la confidencialidad del paciente es lo más importante, independientemente de lo que estén exigiendo ellos como aseguradoras. Y pues el expediente médico no es ni del paciente ni es de las aseguradoras, es de la institución como tal.
Bueno, y para esto, pues hay algunas leyes que respaldan estos derechos, como, bueno, en México se aplica el acceso a la historia clínica resguardada por la Ley de Salud y la Ley de Protección a Datos Personales que están en posesión de los particulares. Específicamente en el artículo 24 de la Ley General de Salud, la historia clínica es confidencial y solo puede ser divulgada bajo ciertas circunstancias, tales como el concesionamiento expreso del paciente o la solicitud de autoridades competentes. En el caso del paciente que ya falleció, la persona que puede acceder a la historia clínica es el familiar directo o la persona que tenga el consentimiento previo del paciente para obtener dicha información. En este caso, pues podemos ver que pues, la esposa del paciente es la que tiene derecho a acceder a la historia clínica, pero siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Por ejemplo, en el centro de salud se ha entregado un informe que contiene información relevante del diagnóstico, de la evolución y el cual fue la causa de muerte, lo que parece haber sido un paso adecuado. Sin embargo, la compañía de seguros no tiene automáticamente el derecho de acceder a la historia clínica completa, menos sin el consentimiento adecuado del paciente o una orden judicial que lo avale. Otra ley que tenemos es también de la Ley General de Salud. En el artículo 80 está la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que protegen la confidencialidad de información médica incluso después de la muerte. Por lo tanto, el centro de salud no está obligado a entregar la historia clínica completa a la compañía de seguros sin una justificación legítima y legal para ello. Los principios éticos que se aplican en este caso, bueno, primero vamos a empezar hablando como fuera la confidencialidad y el secreto médico. Para empezar, obviamente, como ya sabemos, el profesional de la salud tiene el deber de no divulgar información que pueda estar dañando la intimidad del paciente, o no solamente de él, sino de su familia, ya que pues esta confidencialidad va a estar abarcando a las personas fallecidas de sus datos que van a seguir protegiéndose. Se abarca la autonomía y el consentimiento, el derecho de la paciente o de la esposa a decidir sobre el acceso y sobre todo a la entrega de la información clínica de su cónyuge va conforme a la ley. La falta de consentimiento va a expresar el impedimento de la entrega de información que es sensible. Como justicia y equidad, evita la discriminación por condición de portador de VIH, garantizando así un acceso justo y seguro, sin exponer necesariamente datos estigmatizantes. Bueno, el artículo 77 bis de la Ley General de Salud establece que la información contenida en el expediente clínico va a ser estrictamente confidencial y solo puede ser proporcionada a terceros cuando exista una orden judicial. La unidad de la historia clínica persiste incluso después de la muerte del paciente. Compartir información sensible como el diagnóstico de VIH podría afectar la dignidad del fallecido y causar daño emocional o social a su familia, especialmente si se usa con fines no clínicos. Las aseguradoras tienen derecho a investigar fraudes, pero este derecho no debe vulnerar principios éticos ni derechos humanos. Las normas oficiales mexicanas establecen que la información contenida en la historia clínica es confidencial, especialmente la NOM 004 SSA 3-2012. Solo puede divulgarse con autorización del paciente o, en su caso, del representante legal o familiar más cercano y por causas justificadas. Como marco legal podemos aquí meter o involucrar algunas normas que pues yo llegué a buscar y que sé que obviamente tienen que estar. Para empezar es la NOM 04, que es la de expediente clínico, que aquí nos dice que la información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y sobre todo con confidencialidad por el personal que intervenga en la atención médica. También aquí puede ingresar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Aquí nos define los datos sensibles, incluyendo el estado de salud, por ejemplo, que el paciente tenía VIH, y que establece que su tratamiento requiere consentimiento expreso. También podemos agregar la Ley General de Salud. Aquí va a reconocer el derecho a la protección de salud y a la confidencialidad de la información clínica como obligación de las instituciones y sobre todo de los profesionales de salud. Y también
están las recomendaciones del INAI, que aquí nos van a estar señalando que el tratamiento de datos sensibles en expedientes clínicos debe contar como medidas administrativas, medidas técnicas y sobre todo físicas para poder evitar vulneraciones. Según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en el artículo 16 y 17, tras el fallecimiento, el derecho de acceso o cancelación lo pueden ejercer los herederos o personas con interés legítimo. Sin embargo, esto siempre debe ser respetando la voluntad previa del titular si es que ésta se dejó por escrito. Y asimismo, en la misma Ley de Protección, tenemos el principio de proporcionalidad, en donde solamente se puede acceder a los datos estrictamente necesarios para la finalidad que sea solicitada. Okay. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta la situación en relación con el seguro y la información médica, ya que pues el hecho de que el paciente haya tenido conocimiento de su condición médica al momento de contratar el seguro también influye en el caso, y es posible que el contrato de seguro complete ciertas cláusulas relacionadas con la divulgación de información médica para la validación de reacciones. Sin embargo, incluso en este contexto, las aseguradoras deben cumplir con las normativas de protección de datos personales, así como también de la confidencialidad médica, lo que significa que la información debe ser solicitada de manera adecuada y con el consentimiento correspondiente. Caso contrario, pues se van a presentar algunas posibles reacciones y acciones legales, en las cuales pues la asegurado no puede simplemente exigir la historia clínica completa sin el consentimiento adecuado, y pues la información médica solicitada debe limitarse a los datos relevantes y necesarios para el procesamiento de las relaciones del seguro. También, pues la esposa del paciente tiene el derecho a proteger la privacidad de información médica de su esposo, especialmente si éste no autorizó explícitamente la divulgación de ciertos detalles en casos de historial médico. Y otra sería que si la aseguradora persiste en su demanda de historia clínica completa, la esposa puede optar por opciones como solicitar el apoyo de un abogado especializado en derechos de los pacientes y la protección de los datos personales, solicitar una opinión legal sobre la validez y la solicitud de la aseguradora y si corresponde a una exigencia legalmente replanteada. Y también otra opción es que, si es necesario, podría presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Comisión Nacional de Protección de Derechos Personales. También pues hay que recordar que el hecho de que las aseguradoras estén buscando pagar esos seguros no quiere decir que tengan como la verdad absoluta. Tenemos que recordar que el principio de autonomía no va a tener como fecha de caducidad la muerte del paciente. Hay que respetar siempre la voluntad y la privacidad de los pacientes. No podemos estar divulgando su historia clínica. Y aunque la esposa solicite la historia clínica, no necesariamente quiere decir que el finado lo haya autorizado previamente. Tampoco tenemos que olvidar que compartir la información sensible como el diagnóstico de VIH podría afectar la dignidad del finado y causar un daño emocional o social a toda la familia, y sobre todo si esta información llega a salir de todo el encuadre en el que se está dando la situación. Y pues si lo llegan a utilizar con fines no clínicos, pues nos estamos metiendo en un problema. No podemos estar divulgando la situación del paciente aunque ya haya muerto. Sí, pues desde un punto de vista humano, en cuestión de la esposa hacia el paciente, pues es comprensible que ella haya actuado bajo presión, porque es probable que ella, pues en este caso, recibiera advertencias o solicitudes formales por parte de la aseguradora para ella presentar documentación que justifique ciertos aspectos del contrato de seguro de vida y como los antecedentes médicos. Pero pues sin embargo, desde una perspectiva ya ética y legal debemos ser muy claros, y a lo que ya se comentaba, que la esposa no tiene ningún acceso automático, libre e ilimitado a la historia clínica completa de su esposo, a menos que en este caso no fue que el paciente haya dejado una nota o alguna autorización que expresa en la vida, o exista una resolución judicial que así lo indique.
Y aunque sea su cónyuge, la confidencialidad médica sigue vigente tras el fallecimiento y esta incluso va a proteger ante los familiares cercanos y pues esposa en este caso. Claro, y siempre va a estar bajo la decisión de si ella quiere dar el paso y entregar la historia del paciente, si no, no pueden obligarla. La aseguradora se tiene que conformar con el resumen médico que ya se emitió en la institución y pues ya lo demás es lo de menos. Asimismo, si la aseguradora considerara que se llevó a cabo algún fraude a la hora de realizar la contratación, pues deberá acudir a un tribunal y solicitar de manera ya legal y formal el expediente clínico mediante una orden judicial, demostrando de manera jurídica su interés y pues bueno, ahí en ese caso un juez es el que se encargará de tomar esa decisión. Claro, y como conclusión pues tenemos desde la bioética la confidencialidad y la dignidad de los pacientes, incluso que hayan fallecido, deben ser protegidas, siempre de manera cuidadosa, siempre basándonos en el marco legal mexicano, y la aseguradora no tiene derecho a tener acceso a esa historia clínica, mucho menos a la completa, más allá del resumen, no pueden acceder a esta. Y pues la entrega solo va a ser válida, recordemos, si hay un consentimiento expreso del familiar más cercano o si existe una orden judicial de por medio que esté justificando que nosotros estemos saltándonos la ley. Como recomendaciones que, por ejemplo, a mí se me ocurriría en este momento, sería la entrega única del informe resumido. Este solo se va a proporcionar al asegurador el informe que ya se emitió, donde va a estar conteniendo solamente datos esenciales y evitando así la entrega del expediente clínico íntegro para poder proteger la confidencialidad de datos sensibles como el estado de VIH. Se puede dar el requerimiento de consentimiento escrito para información adicional. Cualquier dato clínico adicional que la aseguradora considere necesario debe ser solicitado mediante una autorización expresada. Se debe llevar una canalización judicial de solicitudes futuras. Se aconseja a la aseguradora emplear la vía judicial y si se considera impredecible acceder a más información, así para garantizar y salvaguardar todos los datos del paciente, así como un fortalecimiento de medidas confidenciales internas donde se debe de revisar normas y pues las leyes que sean necesarias. Y así, ya por último, un seguimiento y evaluaciones periódicas, como agendar que en el comité una revisión semestral de este caso para verificar cumplimiento de los acuerdos y resolver sobre todo posibilidades de alguna incidencia, asegurando la actualización continua de políticas. Y bueno, como comenté, ¿están a favor o en contra de que no se le entregue la historia clínica del paciente a la aseguradora? A favor. A favor. A favor. Y bueno, siendo las 2:17 de la tarde, declaro formalmente cerrada la sesión, recordándole que nuestra siguiente sesión del comité será el lunes 5 de mayo. Aún no tenemos la orden que se va a llevar ese día, pero ya más o menos se verá a las 9 de la mañana. Y pues sin más, creo que sería todo.